Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Virgen Santísima, trono de sabiduría, Reina de la paz, ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, un placer de nuevo poder llegar hasta donde están ustedes. Gracias por su sintonía y gracias también porque van a ayudarnos a que esto se haga viral y que llegue a otras personas, familiares suyos, amigos, personas que no pueden quizá entrar en este momento en nuestro enlace, pero que también desean escuchar la palabra de Dios. Hay un dogma que está en el credo que muy poco es profundizado y comprendido y tal vez por eso poco vivido. ¿No? Es el dogma de la comunión de los santos. Yo a veces pregunto, cuando me toca predicar en distintos lugares, al auditorio, ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Y empiezan a decirme, pues, predicó la palabra, expulsó demonios, curó enfermos, resucitó muertos. Por supuesto, lo más importante que hizo Jesús fue morir por nosotros en la cruz y resucitar. Casi nunca me dicen, instituyó la iglesia. Es una de las cosas más importantes que hizo Jesús. Desde el inicio llamó a discípulos y luego volvió a llamar más discípulos y luego escogió los 12 apóstoles y funda la iglesia sobre Pedro. De tal manera que nadie puede decir con razón, yo me relaciono con Dios yo solo, yo no necesito ir a misa, no necesito la iglesia. No es el plan que Jesús escogió. Ya en el Antiguo Testamento, el Padre Celestial había escogido un pueblo, que por cierto existe, el pueblo de Israel. Y Jesús funda un nuevo pueblo, que es la iglesia. Esto es sumamente importante. Cuando hablamos de la comunión de los santos, es sinónimo de hablar de la iglesia que Cristo fundó. Y lo decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Claro, no he hecho culpa a nadie, no me toca hacerlo. Hay gente que es tan ignorante, sin culpa propia, en que cree que la comunión de los santos es que de pronto los santos reciben también la hostia y que también comulgan. Por supuesto que no es nada de eso, en absoluto. Miren, el bien de los unos se comunica a los otros. El bien de Cristo se comunica a todos los miembros. ¿Qué es la comunión de los santos? Pues es comunión, común unión. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes debiéramos ser los santos? Todos los discípulos de Jesús. Todos los bautizados estamos llamados a ser santos. Entonces, la comunión de los santos significa que los que somos discípulos de Jesús, que hemos sido bautizados y creemos en Él, estamos unidos. Y en esa unión, de hecho, San Pablo llama a los que dirige sus cartas los santos. De tal manera que ser cristiano debiera ser sinónimo de ser santo. Algunos de ustedes ahora, ya hablamos sobre un tema, nos llama la santidad. No es el tema de ahora, pero toca también el
punto de la santidad porque hablamos del misterio de la comunión de los santos. Significa que todos los que creemos en Jesucristo y que realmente vamos a decir estamos en la gracia de Dios, somos un solo cuerpo, estamos unidos todos, nadie es una isla. Y de aquí podemos entender muchas cosas. Por el pecado de uno, Adán, pecamos todos los demás porque somos un cuerpo. Pero con la salvación de uno, Jesucristo, nos salvamos todos si aceptamos lo que Él hizo realmente por nosotros. Cuando hablamos de santos, tenemos que decir que hay grados de santidad. Hay unos santos que están canonizados, o sea, declarados en un canon, en una lista, que eso significa canon, como gente que vivió su cristianismo de una manera heroica, las virtudes las vivieron de una manera heroica. Y la iglesia nos lo presenta a nosotros como modelos, también como objetos de culto y como intercesores. Hay otros que en el camino todavía no han sido declarados santos, también vivieron de una manera heroica sus virtudes y son los que llamamos beatos, ¿verdad? Y hay otros santos que son aquellos que están en gracia de Dios, sea que estén en el cielo ya y nunca han sido canonizados y de pronto nunca lo serán. Por eso la iglesia celebra un día, el 1 de noviembre, fiesta o solemnidad de todos los santos. Y nosotros sabemos que la iglesia tiene 3 estados, o sea, la iglesia, digamos, se divide, más que dividirse, porque estamos hablando de comunión, pero es un modo de entender, en 3 partes de iglesia. Los que están ya en el cielo, que son de verdad los que son santos ya en el cielo, aunque no hayan sido canonizados. Y son millones y millones y millones. Los que están en el purgatorio, que ya son salvos, ya no se van a condenar en el infierno, solo se van a purificar y luego van a ir al cielo. Y los que estamos en la tierra siguiendo y sirviendo al Señor. Los que están en el cielo lo llamamos la iglesia triunfante. Los que están en el purgatorio los llamamos la iglesia purgante. Y los que estamos en la tierra los llamamos la iglesia peregrinante o la iglesia militante, porque estamos todavía luchando en el reino de Dios aquí. Estos conceptos quizás son relativamente fáciles para muchos de ustedes, quizá para todos. Entonces, entre los que están en el cielo, los que están en el purgatorio y los que estamos en la tierra bautizados, cristianos, formamos ese misterio de la comunión de los santos. Creo en la comunión de los santos significa creo que hay una unidad entre estas 3 partes de la iglesia. Hay una unidad entre todos nosotros. Y por eso hoy debemos descubrir a la luz del Espíritu Santo cuál es esa unidad y también vivirla, porque esto es importante. Ese es el plan de Jesús para el mundo. Por eso Él fundó la iglesia y debemos sentirnos realmente iglesia. En la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 12, por cierto, dice: han sido bautizados para formar un solo cuerpo. Y ahí San Pablo nos hace ver que nosotros somos miembros de un cuerpo. Ese cuerpo lo llamamos el cuerpo místico. La cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. El alma de ese cuerpo es el Espíritu Santo. Y así como un cuerpo humano tiene distintos miembros, pues en la iglesia hay también distintos miembros que somos todos nosotros. Y ahí entra no solo la jerarquía, entra también la vida religiosa y los laicos. Absolutamente todos estamos unidos. Cuando se habla de la unión que hay entre nosotros, vamos a diferenciar, no, a decir que la unión es entre las personas santas, número 1. Y la unión o la comunión es entre las cosas santas. O sea, si usted está en gracia de Dios, espero que sí, usted en este momento está unido a todos los santos del cielo.
está unido a todas las almas benditas del purgatorio y está unido a todas las personas de la tierra que fueron bautizadas, sobre todo a las que están haciendo la comunión. He hablado de comunión, ahora unión común en la gracia de Dios, porque si están en pecado mortal, son como ramas muertas, ramas secas de ese cuerpo. Evidentemente, si están en gracia de Dios, están vivas y están realmente caminando en santidad. Entonces, estamos unidos con todas las personas santas, entendiendo por santo el que está en gracia de Dios. Pero hay también una comunión, es una comunión en las cosas santas. ¿Y por qué esto? Es como si el Espíritu Santo, que es el que gobierna la iglesia, hiciera un fondo común. O sea, que todos los bautizados tenemos como un fondo común de gracias que el Señor tiene y que nos hace participar a todos de esas gracias que son muy abundantes. Nombraremos, por supuesto, ahora las más importantes. Y ya me adelanto a decir algo que quisiera decir posteriormente. Cuando una persona está en gracia de Dios, lo bueno que esa persona haga beneficia a toda la iglesia. Y lo malo que esa persona haga o lo que omita por hacer le hace un daño a toda la iglesia. Porque somos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Entonces, el bien de los unos se comunica a los otros. El bien de Jesucristo se comunica a todos los miembros. Y quizá esta es la parte como más teológica, pero es importante decirla porque es la base de todo lo demás. ¿En qué estamos nosotros unidos? Estamos unidos en la misma fe. O sea, la fe nos une. La fe en Jesucristo, la fe en las verdades, la fe en la Santísima Trinidad, todo lo que es el credo, nosotros estamos unidos en la misma fe. De hecho, el que no esté unido en la misma fe, pues no es de la Iglesia de Cristo. Eso es importantísimo. Por ahí empieza todo, por la fe y el bautismo. Estamos unidos por los sacramentos. Y aquí voy a decir una cosa práctica. Cuando ustedes vean que un sacerdote o un diácono, un obispo, están celebrando un sacramento, piensen que en ese sacramento está también una presencia de ustedes. Si ustedes ven que celebran una boda, un casamiento, un matrimonio, ahí están ustedes también como iglesia, en donde está ese compromiso de alianza de esos esposos. Si hay un grupo de niños que están haciendo la primera comunión, ahí están también ustedes formando parte. Incluso por el respeto que hay, la privacidad, si alguien se está confesando, que no vamos a hacerlo público ni escuchar sus pecados, ahí estamos nosotros también orando por ese sacerdote que da la absolución y por ese penitente que se está confesando para que la gracia de Dios también llegue en él. Estamos unidos también por los sacramentos, decía, sobre todo el sacramento de la comunión. No hay unión más grande en una familia que cuando todos van a comulgar. No hay unión más grande de un grupo que cuando todos participan en la misa y están juntos, porque en ese momento todos tienen al mismo Jesús dentro y el mismo río de vida que Jesús nos está dando. También nos unen a nosotros los carismas. Los carismas son innumerables. No sabemos cuántos carismas hay. Los carismas son dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia. No hablamos de los 7 dones santificantes que recibimos también cada uno de nosotros. Hablamos de los carismas que son como presencia del Espíritu Santo, capacidades, herramientas que el Espíritu Santo otorga a las personas bautizadas y confirmadas para que trabajen en edificar la iglesia. Hay gente que tiene el carisma de dar catequesis a los niños. Hay gente que tiene el carisma de ayudar a los enfermos. Hay gente que tiene el carisma de don de sanación. Hay gente que tiene el carisma de intercesión. Hay gente que tiene el carisma de hacer milagros. Hay gente que tiene el carisma de la fe que mueve montañas. De tal manera que los carismas nos unen. Esto es importante. Y a la hora de orar y de evangelizar, lo ideal es que vayan 2 o 3 personas juntas, como Jesús lo mandaba, porque nadie tiene todos los carismas. La iglesia tiene todos los carismas. Algunos piensan que la Virgen también, como el modelo de la iglesia,
tiene todos los carismas, pero los carismas se interrelacionan y se apoyan unos a otros. De ahí que, por ejemplo, si un predicador tiene gente que ora por él, la eficacia de esa predicación va a ser mucho más grande, porque está el cuerpo místico de Cristo orando por él. Esto es bien, bien lindo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 32, habla también de una unión que hay en lo que son los bienes materiales. Dice, todo lo tenían en común. Y prácticamente nadie llamaba suyo a los bienes. Voluntariamente, porque no era obligado, colocaban a los pies de los apóstoles los bienes que tenían para compartirlos. Y tenemos que entender que los bienes materiales le pertenecen al Señor, que nosotros somos administradores de esos bienes y que tenemos que tener en cuenta también a los hermanos que sufren, a los hermanos que pasan hambre, a los hermanos que no tienen. Hoy hay unas ONG y hay también grupos, hoy me escribían desde una hermana salvadoreña, desde Suiza, tiene un grupo, de pronto está escuchando, ella o su papá, que dan como 300 comidas. Ella está en Suiza y ahora hubo unas inundaciones muy fuertes en El Salvador. Y ella, como son las cosas hoy telemáticas, ¿verdad? Con otro grupo han formado un grupito y desde ahí ellas mandan dinero y mandan comida a esos hermanos salvadoreños. Fíjese, cómo compartimos también los bienes materiales. Y hay algo que se comparte, que es fundamentalmente la caridad. Ya eso es parte de la caridad, pero ahora lo voy a decir caridad en sentido amplio. El amor entre hermanos. Nosotros debemos querernos, amarnos, compartir el uno con el otro el amor, porque es el carisma más importante y realmente es la virtud más importante. El amor también es virtud, es también carisma y el más importante de todos, amarnos los unos a los otros. Ahora mismo, aunque no estemos en el mismo espacio físico, todos nosotros estamos unidos también escuchando la palabra de Dios y nos saludamos también con cariño y estamos atentos los unos a los otros y cuando nos podemos ver de cerca y dar un abrazo, pues nos alegramos mucho más todavía. ¿Por qué? Porque nos está uniendo ese misterio de comunión de los santos. Fíjese, los que están en el purgatorio, las almas benditas del purgatorio, ya están salvas, repito. Ya esas almas van a ir al cielo. Pero esas almas no pueden merecer para sí mismas. O sea, si no hay nadie que ore por ellas, su sufrimiento se va a prolongar y alargar. Solo a través de un sufrimiento, en verdad, se van a purificar. Pero nosotros podemos orar por las benditas ánimas del purgatorio. Yo creo que la Virgen también desde el cielo debe orar por las almas benditas del purgatorio. Cuando oramos por las almas benditas del purgatorio, se alivian. Si además ofrecemos misa y rosario, pues de acuerdo a las circunstancias, pueden ir antes al cielo. Hemos hablado varias veces de lo que son las misas gregorianas, que son 30 misas seguidas, por ejemplo, por el alma de alguien. Me escribía ayer o hoy una persona que me dice, padre, creo que era hoy, se murió el esposo de fulana de tal. Era ateo. ¿Qué podemos hacer? Y bueno, lo que podemos hacer es ofrecer las 30 misas gregorianas por su descanso eterno. O sea que nosotros podemos orar por las almas benditas del purgatorio. Las almas benditas del purgatorio son agradecidas y ellos rezan también por nosotros. Fíjense cómo son las cosas. Pero no pueden orar por ellas. Sin embargo, estamos en unión y por eso es una santa costumbre rezar por nuestros difuntos. A veces hermanos separados, todavía esperados, un día volverán, dicen, pero es que en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿cómo ustedes van ahora a pedir, por ejemplo, que los santos recen por ustedes o recen con ustedes? Y solo doy esta explicación por si alguien pues tiene la duda.
Por supuesto que Jesús es el único mediador entre los hombres y el Padre Celestial. Es el que nos salvó en la cruz, solo Él, y Él es el único que salva. Pero nosotros podemos orarle a Jesús, y los santos también oran en el cielo. Los santos tienen para nosotros 4 elementos, considero muy importantes. ¿Quiénes son los santos? Están unidos a Jesucristo como nadie en la tierra, profundamente unidos a Jesucristo. Cuando yo oro a un santo, estoy pidiéndole a Jesús, porque el santo está unido a Jesús totalmente. Está en comunión perfecta en el cielo con Jesús. Los santos, y esta es la devoción a los santos que debemos tener, debe ser para nosotros objetos de culto. Sabemos que solo a Dios se le da culto de adoración. A los santos se le da culto de veneración, de respeto, de cariño. Y a la Virgen María un culto de especial veneración. Pero también los santos nos son dados a nosotros como modelo de virtudes, sin querer imitar su estado de vida o su modo de ser en el carácter, pero sí la entrega a Dios, su servicio a los demás. Nosotros en la vida de los santos encontramos unos modelos maravillosos, y una de las cosas, creo, más bonitas para crecer en fe es leer la vida de los santos, leer mucha vida de los santos, porque realmente nos ayudan. Pues si un santo, un hombre de carne y hueso como yo, nacido en esta tierra igual que yo, él ya llegó al cielo, yo también puedo llegar al cielo con la gracia de Dios e imitando las virtudes. Pero los santos también rezan por nosotros. Los santos le rezan a Jesucristo y unidos a Él, pues al Padre. Y todas las oraciones de los santos van por medio de Jesús al Padre. En el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3, dice: se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Hay otros textos bíblicos, pero este es uno de los que más me gusta, ¿verdad? Cómo se ofrecen, dice la Biblia, Apocalipsis 8:3, las oraciones de todos los santos. Los santos están orando, están adorando a Dios, están alabando a Dios e interceden también por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús decía que iba, cuando llegara al cielo, a hacer más por la tierra que lo que estaba haciendo cuando se encontraba aquí. Y lo mismo también el Padre Pío decía, que iba a hacer más ruido cuando llegara al cielo que cuando estaba aquí en San Giovanni Rotondo. O sea que realmente los santos están en una comunión maravillosa con nosotros. Y esto es claro. Y yo voy a poner un ejemplo, no a ustedes porque no lo necesitan, pero a cualquier hermano separado que esté escuchando o que escuche en diferido esta enseñanza, esta conferencia. Me lo decía una vez un joven, usando esta cita de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Le dije: mira, ¿tu pastor ora por ti? Dijo: sí, claro. Dije: ¿y tú qué? Porque él decía que sí podía orar por mí. ¿Y tú quisieras orar por mí? Sí. Digo: entonces mira, tu pastor puede orar por ti y tú puedes orar por mí. Ajá. Y la Virgen María, no, que la Madre de Dios, no puede orar. Y los santos que están en el cielo no van a poder orar. Vemos la Sagrada Escritura cómo intercedía Abraham, cómo intercedía Moisés por su pueblo, cómo intercedían los profetas, cómo intercedió la Santísima Virgen en Caná de Galilea. Pero ¿qué pasa? Si yo oro solo a Dios Padre o a Jesucristo, si yo oro con fe, pidiendo cosas buenas, sin rencor en el corazón, mi plegaria es escuchada. Pero si oro con 5 personas que son mejores que yo, por decir algo, y oramos juntos, hay más poder en la oración. Jesús dice: si 2 o 3 o 2 o más se congregan en mi nombre, yo estoy presente ahí. Pero si ahora oramos con todos los santos del cielo y con la Virgen, que son millones y millones y millones y millones, mire, qué poder tan grande de oración. Por eso un cristiano nunca está solo. Estamos unidos
¿verdad? A los santos y santas del cielo. Estamos unidos místicamente a las almas benditas del purgatorio y estamos unidos también a tantas personas que están aquí en la tierra, a los altares donde se celebra la Eucaristía, a la custodia donde se está adorando a Jesús, al sagrario donde hay alguien que está también orando, y a todos los hermanos. Yo estoy unido ahora a ustedes, ustedes están unidos a mí en el amor y le pido a Dios que sientan el amor de Jesús y que lo sientan también a través de mi persona, como yo quiero sentirlo también a través de ustedes, porque es el mismo amor del Señor nuestro Dios. Entonces, tenemos una riqueza muy grande y, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de las indulgencias. No es el tema, pero han oído hablar de se puede ganar indulgencia, una indulgencia plenaria, que es lo que hay ahora en la iglesia, cuando hay determinados requisitos que la iglesia nos da. Porque la iglesia, como les decía, tiene un fondo común. Ese fondo común son los méritos de Jesucristo, que son infinitos, los méritos de la Virgen María, que son muchos, los más grandes después de Cristo, los méritos de todos los santos, las oraciones de todos los fieles, y eso es para todos. Y se aplica luego en un momento determinado para que por todo ese tesoro de compartir una persona pueda recibir o para un difunto o para sí mismo también la indulgencia plenaria. Nosotros debemos ser devotos de los santos. Por supuesto, cada uno va a tener el santo de su devoción. ¿Qué diferencia hay entre beato y santo? Pues desde el punto de vista de la santidad, ninguno, los dos ya están en el cielo. Pero el beato, ya Dios hizo a través de él un milagro y ya la iglesia declara que está en el cielo, solo se le da culto en el lugar donde vivió ese santo o en la diócesis de donde realmente es ese beato, perdón. Mientras que los santos, pues son para la iglesia universal. O sea, se le da culto en toda la iglesia. También podemos ser devotos de los beatos, beatificados. Hay un proceso, se lo expliqué en una ocasión. Primero, siervo de Dios. Segundo, venerable, cuando ya se demuestra la heroicidad de virtudes. Luego, beato, cuando se comprueba un milagro. Y luego, santo, cuando se comprueba un segundo milagro. Cuanto más santos tengamos como modelo y como intercesores, más poder va a tener nuestra oración. Yo, por ejemplo, digo que la Virgen tiene una fe como una montaña. Si oro con ella, pues evidentemente mis problemas se van a convertir en pequeños granitos de mostaza. Y lo mismo también con los santos. Los santos decimos que hacen milagros. No, los santos no hacen milagros. Los hace Jesús. ¿Ok? Jesucristo. Pero los santos lo piden. Como son santos, están en comunión con Dios y tienen una fe grande y en muchos casos el carisma de hacer milagros, Jesucristo hace milagros por intercesión de los santos. Es interesante, yo luego le voy a nombrar algunos de los santos, algunos santos bien simpáticos y también le voy a recordar algunas posibilidades de tener santos protectores. Tengo una pregunta ahora, ¿a qué santos invocas tú? Hay gente que me dice, bueno, yo solo invoco a la Virgen o a San Miguel, que es un arcángel. Digo, debes invocar también a los santos. Yo, gracias a Dios, a mí la renovación en el Espíritu me dio, entre tantas bendiciones, el creer profundamente, creo, en la comunión de los santos. Y yo invoco a los santos y santas de Dios. Invoco a algunos más que otros, pero a los santos y santas de Dios. Y además Dios ha querido que los santos tengan como una especialidad también en pedir para nosotros algunas gracias. Vamos a poner algún ejemplo. Para los enfermos, ¿quiénes son? Hay algunas de las cosas que voy a decir que son varios santos, no le doy el nombre de todos. Los enfermos tienen como patrona a la Virgen de Lourdes y a San Juan de Dios. Entonces queremos pedir por un enfermo. A los que sufren de artrosis, fíjese, pedirle a San Alfonso María de Ligorio. A los que sufren de cáncer, hay dos santos sobre todo, San Ezequiel Moreno y San Peregrino. He podido estar varias veces
en Dubrovnik, en la catedral donde están reliquias de San Blas. Y realmente le he pedido mucho a San Blas que nos ayude. Y cuando uno sufre de la garganta, mi arma de predicación pues es, por supuesto, la garganta. A los que sufren de los ojos, todos conocen Santa Lucía. A los que sufren de escoliosis, San José de Anchieta. A los escritores, San Juan y San Francisco de Sales. A los estudiantes, tienen para escoger Santa Catalina de Alejandría, Santo Tomás de Aquino, San José de... Se silenció el teléfono del padre. Y los santos Cosme y Damián. Para los hoteleros, Santa Marta. Para los humoristas, San Felipe Neri. Para los que usan el internet, San Isidoro de Sevilla y el Beato Santiago Alberione. Es el fundador de todas las congregaciones, órdenes de las Paulina, ¿verdad? También. De los juristas, San Raimundo de Peñafort. Para madres y esposas, Santa Mónica. Todos conocemos cuánto oró Santa Mónica. Se convirtió su esposo y su hijo y su nuera. Para los médicos, San Lucas y también San Cosme y Damián, que habíamos nombrado. Para los músicos, Santa Cecilia. Para los párrocos, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Para las damas que sufren de esterilidad, San Antonio de Padua, y alguien que yo no lo sabía, lo supe hoy, viendo un poquito esta enseñanza, San Juan Macías. Después le hablo un poquito también de San Juan Macías. Qué interesante es que nosotros, mis hermanos, podamos tener algunos santos de nuestra devoción que realmente nos simpaticen. Yo nada más a manera de testimonio, bueno, primero Dios, después la Santísima Virgen María, después San Miguel Arcángel y ahora vienen los santos. Para mí, soy devoto de San José. Creo que todos deberíamos ser devotos de San José, ¿verdad? Que es patrono de los trabajadores, todos lo conocemos. También de la Buena Muerte. San Juan Bosco, fundador de la Congregación Salesiana. San Juan María Vianney. Le pido también a Santa María Faustina Kowalska. Llevo una reliquia con ella en mi rosario que me regaló Adelita, que era de su esposo Luis. Y aquí la cargo también, aquí la tengo en este momento. Y le pido mucho también. El santo, el Padre Pío de Pietrelcina, por poner ejemplo. Y luego San Pedro y San Pablo, porque mi sacerdocio está consagrado a ellos. Tengo otros más, le digo esos. Y voy a seguir un poquito más. Para los abogados, Santo Tomás Moro. Para los acólitos y monaguillos, San Tarcisio y Santo Domingo Sabio. Para los arqueólogos, Santa Elena. Para los artistas, el Beato Frangélico. Para los aviadores, Nuestra Señora de Loreto o San José de Cupertino. Para los banqueros, San Carlos Borromeo. Para los carpinteros, ya dijimos, San José. Para los cineastas, San Juan Bosco. Los comerciantes, San Martín de Tours. A los odontólogos, Santa Apolonia. A los divorciados, Santa Fabiola de Roma. A los ecologistas, San Francisco de Asís. A los enfermeros, San Camilo de Lelis y San Juan de Dios. Bueno, tomé solo unos, creo que los más significativos, para que hoy digamos, yo voy a invocar también a otro santo. Por ejemplo, también yo invoco mucho a la mamá de la Virgen María, Santana. Espectacular Santana y San Joaquín. Pero Santana es espectacular también para conseguir una casa. Con respecto a San ¿cómo es? Perdón un momentico, que lo acabo de nombrar. San Macías, San Juan Macías. San Juan Macías fue un santo dominico, nació en España, en la provincia de Badajoz, y se fue por una inspiración, se fue para Perú, y ahí se hizo hermano lego de los hermanos de
dominicos. Pero fue un santo impresionante. Y hoy me decía alguien, ¿verdad?, que hay una silla, yo la vi, pero me había olvidado de eso, en el convento de los dominicos en Lima, donde muchísimas damas que no pueden tener hijos van y se sientan en esa silla, ignoro la historia, y que todas, me decía hoy una persona que es de creer, todas las damas que quieren tener hijos, ¿verdad?, y van y se sientan y le piden a San Juan Macías, todas tienen descendencia. Ahora, tengo un poquito de temor con lo que dije, porque me imagino que ahora cada una, las que no tienen hijos, cuando termine la pandemia van a decir, voy a ver si logro irme a sentar en aquella silla para tener hijos. Bueno, sería interesante también eso. De San Juan Macías, entre los milagros que se cuentan de él, hay uno que es bien interesante. Estaban colocando una viga de madera en un templo y habían tomado malas medidas y andaban apurados por colocar la viga y le faltaba no sé cuántos centímetros, pero calculo que sería como unos 25 centímetros. Vi la viga, toqué esa viga y él oró y creció la viga, o sea, para que la colocara exactamente en el lugar donde estaba. Y uno de los milagros que luego usó la iglesia, porque este es un santo del siglo XVI, pero en 1949, precisamente en la provincia de Badajoz, en España, estaban dando, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Española antes, la Guerra Civil, estaban repartiendo arroz para los pobres. Y resulta que la persona que tenía que haber llevado el arroz no fue, y estaban todos los pobres ahí. Solo tenían 3 puñaditos de arroz. Y quien estaba preparando en la cocina, viendo todo eso muy preocupada, trataba de ver cómo estiraba el arroz. Digo, ¡ay, San Juan Macías, ayúdanos, por favor! Y el arroz empezó a crecer, a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Bueno, comieron todos los que estaban ahí, que eran muchos, eran centenares de personas. Y además hubo la gente que llevó luego para la casa. Esto está comprobado, incluso fue uno de los milagros que se reconocieron en la vida de San Juan Macías para que luego fuera canonizado por San Juan Pablo, creo, por el Pablo VI, creo que fue en 1975, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, si no me equivoco. Hoy yo quiero hablarles a ustedes de una persona que va a ser causa de mucha alegría para los venezolanos, pero espero que también para los latinoamericanos. Se va a declarar beato el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, de la ciudad de Caracas. Él no nació en Caracas, nació en Isnotú, en los Andes. Ya el milagro de beato ya está reconocido por la iglesia. Ahora les voy a decir en qué consistió ese milagro. Ya los cardenales en estos días, esta semana, se reunieron en la reunión final y absolutamente ya está todo aprobado. Solo falta que ya el Papa lo anuncie y que lo firme. Y se espera, incluso, esto no es seguro, que el Papa pudiera este fin de semana próximo quizá anunciar a José Gregorio como beato para luego escoger la fecha. Mire, los venezolanos saben quién fue José Gregorio Hernández. Fue un hombre especial, espectacular. Él nació en 1864 y murió en el 1919. Fue médico, fue científico, fue profesor, fue filántropo, hablaba inglés, francés, portugués, alemán, italiano, latín, conocía parte del hebreo, era filósofo, músico, conocimiento de teología. O sea, era un hombre espectacular, pero sobre todo era un hombre bondadoso, un hombre que ayudaba a los pobres. Él estudió en Francia, estudió también en Alemania, era realmente como profesional, era una lumbrera, era una luz. Por cierto, en este tiempo había muy pocos vehículos en Caracas. No sé si eran 2 o 3 carros lo que había. Y uno de esos carros le dio a José Gregorio Hernández y él cayó y se dio con la cabeza en la acera y ahí murió.
Se cuentan no sé cuántos centenares y centenares de gracias que José Gregorio Hernández ha conseguido por su intercesión. Y yo les invito a ustedes a que también lo invoquen. Además, cuando los beatos son beatificados o los santos canonizados, parece que hay como más, Dios los usa más para darnos más gracias, sobre todo para la sanación de los enfermos. Fíjense, en el año 2017, hace 3 años, ocurrió lo siguiente. Una niña llamada Yaxuri Solórzano, de 10 años, recibió una bala en su cabeza. Le estaban robando una motocicleta a su papá y hubo un tiroteo y ella estuvo en medio de las balas y una de esas balas le dio en el cerebro. Tuvo pérdida de masa encefálica y otras fracturas. Tardaron mucho en llevarla, tardaron en llevarla a un lugar que no era una medicatura, digamos, y estuvo 48 horas sin poderse operar. No obstante, dijeron los médicos, esta niña no podrá caminar nunca, esta niña quedará ciega, no podrá ver, y esta niña no podrá reconocer, no podrá tener memoria. Su mamá, que es muy devota en ese tiempo, siervo de Dios venerable, José Gregorio Hernández, le clamó al santo. Digo al que va a ser santo, pero ya lo es santo, porque está en el cielo. Y ella sintió como una especie de intuición o de voz interna de que no se preocupara. ¿Y qué ocurrió? Que esta niña se curó. Y esta niña, que tiene ahora 13 años, camina perfectamente, ve perfectamente, tiene también la mejor memoria. Para nosotros, ¿verdad?, de Venezuela, nos alegramos inmensamente por este milagro ya reconocido por la Iglesia y de que vaya a ser declarado beato pronto. Va a ser una gran bendición ciertamente para Venezuela. Y me dediqué hoy un poquito a ver algunos de los milagros que Dios ha hecho a través de los santos. Uno de ellos, ¿cuánto santo incorrupto hay? Solo les voy a nombrar una, porque son muchos los que hay, ¿verdad? Santa Bernardita Subirú sigue, ¿verdad?, incorrupta. Dije solo le voy a nombrar una, así que solo le voy a nombrar una. Los santos, como son santos y están unidos a Jesucristo y tienen el poder de Jesucristo, ellos claman al Señor de una manera interesante. Y le voy a decir uno de los milagros, el milagro más grande que yo he visto, no con mis propios ojos, porque eso fue en el siglo XI, pero de todo lo que uno estudia y de todo lo que uno ve y de todo lo que uno lee, este es el milagro más impresionante que he visto. Es de San Estanislao de Cracovia. Ocurrió en el año 1070. El duque Boleslao gobernaba Polonia. Cracovia es una parte de Polonia, ¿verdad? Y este santo, pues, le decía a este duque que debía comportarse bien, que debía atender bien a los súbditos. O sea, le predicaba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y este Boleslao, pues, no quería escucharlo. Entonces, ¿qué pasó? Que este santo, San Estanislao, tiempo antes era obispo, en ese tiempo, había comprado unos terrenos y ahí habían edificado, pues, iglesia y todo la infraestructura, ¿verdad?, que tiene una iglesia, una catedral, para luego poder funcionar. Y este Boleslao quiso servirse de los herederos de aquel señor que se llamaba Peter, no sé cómo se pronunciará el apellido, se escribe Miles, Peter Miles, para que dijeran que el Estanislao había usurpado la propiedad. Y era una manera de decir que tenía que pagar la propiedad porque no la había pagado. Resulta que el Peter Miles había fallecido hacía 3 años. Y antes de que Boleslao y la corte de él sentenciaran en contra de San Estanislao, él le pidió 3 días. Digo, denme 3 días y yo le voy a traer aquí al que me hizo la venta de esos terrenos.
Se burlaron de él. Dice, ¿cómo va a traer si se falleció hace 3 años? Ese está loco. Bueno, y en esa idea de seguir burlándose de él, dijeron, bueno, vamos a ver con qué sale. Y San Estanislao oró al Señor, clamó al Señor y tuvo una inspiración. Bueno, hizo 3 días de ayuno, celebraba la Eucaristía y luego el Señor le dio una inspiración. Se fue con sus sacerdotes y con fieles al cementerio donde estaba enterrado este tal Peter Miles. Resulta que ya abrieron, ¿verdad?, la tumba, y cuando abren, pues ya estaban los huesos, nada más. Están 3 años ya fallecido, y él con su báculo hace una oración en el nombre de Jesús, ¿verdad?, resucitado entre los muertos, toca los huesos de este Peter y se unen todos los huesos, empieza a salirle carne y se levanta el muerto. Y tomado de la mano, va con San Estanislao, a la presencia de Boleslao, ¿verdad? Y evidentemente la gente estaba ya esperando para mofarse, para reírse, para burlarse de él. ¿Cuál es la sorpresa? Cuando ven que llega el que había sido enterrado hacía 3 años. Y entonces digo, pregúntele a él, porque a él fue que yo le compré estos terrenos. Y evidentemente habló el que estaba muerto y ahora resucitado, y dijo, este señor me pagó completamente todo lo que costaba esos terrenos. Y le echó un tremendo regaño a sus hijos, ¿verdad? Y le dijo que tuvieran temor de Dios por la grave falta que estaban haciendo. San Estanislao le dice a este Peter, ¿quieres seguir viviendo un tiempo en la tierra o quieres seguir en el purgatorio? Porque él estaba en el purgatorio. O sea, su alma estaba en el purgatorio. ¿Quieres quedarte un tiempo todavía aquí en la tierra? Dijo, no, yo prefiero irme al purgatorio, porque aunque tenga que sufrir un poco, ya allí estoy seguro de la salvación eterna de mi alma. Entonces prefiero ir a lo seguro. Más bien ore usted por mí, para que el tiempo que yo pase allá sea el más corto posible. Y bueno, lo lleva de nuevo al cementerio, entra digamos, en el féretro, y de nuevo sus huesos se separan unos de otros y se van. Esto es un hecho histórico, o sea, no es una leyenda. Fíjense ustedes el poder de un hombre como San Estanislao a la hora de las chiquitas, de un problema, de una situación. ¿Qué grado de santidad tan enorme? Realmente es impresionante. ¿Quién de ustedes ha nombrado, por ejemplo, le ha pedido a San Estanislao alguna vez? Probablemente ni sabían que siquiera que existe. Y San Estanislao, pues, sus restos están en Cracovia. De todos es conocido San Martín de Torres. San Martín de Torres es uno de los más grandes santos. Es el San Francisco de Asís de América Latina, alguien dijo. Un don del que tenía la bilocación. ¿Qué significa? Estar en 2 lugares al mismo tiempo. Era un hermano lego y sin embargo trabajaba como enfermero. Se sanaba la gente. Él tenía una intuición y un carisma especial también para saber qué medicina podía curar o qué medicina no podía curar. Y miren, hay un santo que ya se lo nombré, San José Cupertino. Es franciscano. Él nació en 1603. Lo llaman algunos el santo volador. Lo que le voy a decir ahora es verdad, no es cuento. San José de Cupertino entraba en éxtasis con una facilidad impresionante. Y él no solo se bilocaba, estaba en 2 lugares al mismo tiempo, sino que volaba por los aires. O sea, volaba por los aires, literalmente. En una ocasión iban 10 obreros con una cruz pesada que la llevaban encima de una montaña y no podían con ella subiendo la montaña, y los vio San José de Cupertino y él tomó la cruz, voló, ¿verdad?, por los aires y llevó la cruz a donde estaba. Él se llama de Cupertino porque Cupertino es la ciudad, ¿verdad?, que existe todavía, evidentemente. Su mamá estaba en Asís,
y él tuvo una intuición de que su mamá estaba muriendo. Y él salió del convento y apareció en Asís. Y entonces en Asís él pudo atender a su mamá. Cuando llegó una luz muy grande, entró también en su mamá. Después de orar por ella y entregársela a Dios, apareció en Cupertino. Y cuando ya el alma de su mamá se va al cielo de este mundo, él le dice a sus hermanos, mi mamá ya falleció. Y este hombre exorcizaba, lo nombraron exorcista, su superior, con una frase, era muy humilde. Él le decía a los demonios, sal de esta persona si lo deseas, pero no lo hagas por mí, sino por la obediencia que debo a mis superiores. Y los demonios salían. Fíjense la fe y el poder tan grande de este santo. Curaba a la gente simplemente haciéndole la señal de la cruz. Leía los corazones. Se comunicaba con los animales. Las ovejas acudían cuando lo veían rezar, acudían donde él estaba. Claro, las ovejas no rezaban, no se rezarían porque son animalitos, pero estaban presentes. Y a veces él veía cómo las golondrinas lo seguían durante varias cuadras, porque tenía también, como San Francisco de Asís, un don muy especial con respecto a los animales. No sé, se me ocurrió dar algunos de estos testimonios para que sepamos que los santos son importantes en la vida de la iglesia, que hoy se necesita también muchísimo su intercesión. Yo quiero mucho a San Antonio de Padua. Mire, San Antonio de Padua para mí es de lo máximo. San Antonio de Padua fue nombrado por el Papa León XIII el santo de todos. Y si ustedes van a Padua, ven que en Padua no le dicen San Antonio, le dicen il santo en italiano, el santo. O sea, para los paduanos, la gente de Padua en Italia, San Antonio es el santo. Es tan grande que, como dicen, como si no hubiera otro, el santo. Se conserva todavía la lengua de San Antonio, que era un gran predicador, sabía prácticamente de la Biblia casi de memoria. Y cuando yo voy a predicar muchas veces y a proclamar el Evangelio, en ese breve silencio le pido a San Antonio que interceda realmente por mí. En un momento dado se fue a confesar un señor que le había dado una patada a su mamá. Y el santo le dice ahí que era un pecado gravísimo. Dice, una persona que hace una cosa de esas merece que le corten la pierna. ¿Cómo va a ser posible que un hombre le dé una patada a su mamá? Digo una patada porque realmente la patada lo dan los animales, pero realmente es que se asemejó a un animal. Esta persona salió de la confesión y tomó al pie de la letra lo que había dicho el santo. Y lleno de remordimiento por las palabras que le había dicho el santo, agarró un machete, sería algo así, y se cortó la pierna, literalmente. Vieron que se había cortado la pierna. Y fueron a decirle a San Antonio. Y San Antonio fue corriendo a la casa de él, agarró la pierna, se la colocó otra vez, hizo la señal de la cruz y está hecho el milagro. Por eso los santos interceden delante del Señor. Las reliquias de los santos son también importantes, venerarlas, porque realmente las utiliza como sacramentales nuestro Señor para hacer maravillas también entre nosotros. Bueno, creo que llegamos al tiempo que nosotros tendría muchas más cosas que decir. Llegamos realmente al tiempo considerado para esta conferencia. Mis hermanos, invoquemos a los santos, imitemos sus virtudes. Ellos interceden por nosotros. Su oración es poderosa, muy, muy grande. Y no estamos solos. En cualquier situación, aparte de nombrar a Jesucristo, al Espíritu Santo, ¿verdad?, al Padre Celestial, a la Santísima Virgen María y también al misterio de la comunión de los santos. Ahora, después de alguna pregunta, si las hay, haremos una breve oración para pedirle a todos los santos que intercedan por nosotros, y estoy seguro de que esta oración va a traer sanación para varios enfermos que nos encomiendan a nosotros. Amén. Muchas gracias por su atención. Que
Que Dios les bendiga a todos. Les recuerdo que si quieren obtener algún libro del Padre Inocencio Llamas, lo consiguen en Florida Center for Peace. Por Adelita le pueden preguntar, que ella les va a indicar. También si quieren colaborar, sea con el Florida Center for Peace o con nuestro ministerio, también lo pueden hacer, como ustedes saben. Y de verdad que es un placer muy grande. Oren mucho a los santos, pídanle también por mí, para que yo sea santo también. Yo pediré por ustedes para que también sean santos. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Hay bastantes preguntas, padre. Dice, A ver, vamos. Padre, ¿qué opina usted de lo que dice María Sima de las benditas almas del purgatorio? ¿Es creíble, confiable, Santo Padre? Porque si es confiable, es mucho lo que podemos aprender para alcanzar ser santos como el Señor quiere. Mire, María Sima tiene, ha tenido un carisma especial que también tuvo el Padre Pío de Pietrelcina. Y también ha habido otros santos. ¿Cuál es el carisma? Que cuando Dios, esto es importante, cuando Dios quiere, puede enviar un alma del purgatorio para pedirle oración. No es que hay que evocar a las almas del purgatorio, sería espiritismo. Un alma del purgatorio no puede, ¿verdad?, salir de ese estado si no se lo permite Dios nuestro Señor. Pero es creíble, es algo excepcional. Para los que de pronto no saben quién es María Sima, pues es una persona laica que ha tenido ese carisma de mucha oración, de poder ver y hablar con algunas almas del purgatorio, y al orar por ellas, esas almas del purgatorio van al cielo. Pero sí, sus libros tienen la aprobación eclesiástica. Otra pregunta. Disculpe, dice, ¿puede repetir el padre para los problemas de la garganta cuál es el santo? San Blas. Gracias. San Blas. Gracias, padre. A la orden. ¿Dónde podemos conseguir la lista de santos intercesores? En internet. Se mete en internet y ahí tiene la lista. Es facilito, digo porque cualquiera se puede meter ahí en internet. ¿Verdad? Es fácil. Okay. Gladys, hola, Dios te bendiga. Hola, padre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Padre, es todo. Solo les quiero decir que en el Florida Center tenemos una gran cantidad de santos, muchísimas variedades de santos. Les cuesta $2.95 cada librito, y los que están oyendo ahora la charla, yo se los mando, los que son de Estados Unidos, se los mando sin ningún cargo de envío. Pueden llamar al Florida Center 305-412-1700 o pedirlo al info@fcpeace.com. Tenemos la vida de Sor Faustina, que es una vida muy linda. Y como dice el padre, conozcamos cada día más de los santos. También si alguna persona quiere que se le celebren las misas, 30 misas gregorianas, pues también estoy a la orden, porque como en este momento pues no trabajo en parroquia ni estoy haciendo otra cosa, pues tengo la oportunidad de tener tiempo libre para poder celebrar también las misas gregorianas, que son 30 misas seguidas ininterrumpidas. Bueno. Entonces, Gladys... ¿Otra pregunta? No, ya es todo, padre. Gladys está con nosotros y ella quiere deleitarnos con una de sus canciones. Padre, Sí. ¿qué le parece si cantamos Sin santidad nadie verá al Señor? Espectacular. Muy bueno. Sí, Una de las... me gustaría hacer de esta manera. Hacer Sí, una breve oración y luego la canción. ¿Les parece? Ok, perfecto. Sí. Así te preparas. Ok. Sí, sí. Señor Jesucristo, te doy gracias con todos mis hermanos por tener en el cielo tantos santos y santas que son modelo nuestro e interceden por nosotros. Por ese misterio de comunión de los santos pedimos, primero, la gracia de vivir siempre en amistad contigo, nunca en pecado mortal. Segundo, que se nos dé la gracia de vivir santamente y de morir santamente por intercesión de San José. Y que en las pruebas que estamos teniendo, enfermedades, los santos intercedan ahora desde el cielo. Quiero que los santos intercedan por todos los que están sufriendo de coronavirus, también de cualquier otra enfermedad, de los que se encomiendan a nuestra oración.
Y pido también que la comunión de los santos y la Santísima Virgen María, que es parte de esa comunión, hagan que desaparezca realmente el coronavirus y que con una gran prontitud y eficacia se consigan las vacunas apropiadas para que la humanidad se vea libre de esta pandemia. También presentamos las necesidades personales, de trabajo, de armonía en la familia, hoy al trono de Jesucristo por intercesión de todos los santos y santas del cielo. Y ahora cantamos la canción Sin Santidad nadie verá al Señor. Después de la canción les doy la bendición. Habían otras preguntas, pero después. Ya La última. no hay tiempo. Me había dicho que era la última. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su sintonía. Es un placer, de verdad. Gracias, Gladys. Qué bueno. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Adelita. Paraguay, un gran abrazo. Gracias, Padre. Bendiciones para usted, Yubisay desde Perú. A todo El Salvador. Gracias, Padre Inocencio, se le quiere. Que Dios Mira, lo bendiga, Padre. ¿Cómo está? Pómela otra vez. Mélida, desde Chile. Chile, Mélida. Sí, Mélida, claro. Dios te bendiga. Padre, Yubisay desde Perú, Padre. A ver, se nos fue la imagen. Bueno, Dios me lo bendiga. abrazos a todos. Saludos a César, ¿ok? Con gusto, Padre. Qué bueno, qué sorpresa más linda. Saludos a todos los venezolanos. Te quiero Bendiciones, mucho. Padre. Dios te bendiga. Alguien decía que dónde pueden oír la grabación en el YouTube, el Florida Center for Peace. Ahí se lo vamos a poner en el chat. Ahí lo pueden, lo pueden oír. Todas las charlas que nos ha dado el Padre están ahí. También el Padre tiene su canal de YouTube. En mi canal de YouTube se pasan todas también. Sí, hoy pasé la última que dimos el jueves pasado. Sí. Y los esperamos el miércoles, no jueves, va a ser la próxima semana, va a ser miércoles 24. Entonces los esperamos a todos miércoles 24, porque el 25 vamos a celebrar el aniversario de la Reina de la Paz. ¿Y la hora? La hora. La misma, las 5. La mítica. Igual, Chao. Padre, bendiciones.